Bueno, amada iglesia, estamos hablando en todo este tiempo acerca del libro de Romanos, el apóstol Pablo, ¿verdad? Dirigiéndose al pueblo judío que estaba en Roma, haciéndole entender muchas verdades de las cuales ellos estaban privados. ¿Por qué? Porque estaban ciegos por el orgullo y también por la hora que el enemigo pone muchas veces delante de ellos, haciéndoles creer que las tradiciones, que la palabra, la ley de Dios y que ellos eran el pueblo escogido por Dios, eso ya les aseguraba la eternidad junto a Dios, de que Dios ya había hecho todo. Mas el apóstol Pablo viene diciéndoles a ellos que no es así, que hay una obra redentora que había hecho el Señor Jesús para cada uno de nosotros. Y confiar en la ley no te garantizaba el cielo, no te llevaba a ella. Sí creer en la obra de Jesús. La ley lo que hacía era hacerme ver y entender de cuán pecador yo soy. Me hace poner delante de Dios inmundo, me hace poner delante de Dios tan pecador, me hace poner delante de Dios tan débil con respecto a lo que Él es, porque Dios dice en la palabra que es un Dios santo. En Él no habita ni siquiera una partícula de maldad, absolutamente nada. Nuestro Dios es un Dios santo, bueno, poderoso. Amén. El pastor la semana pasada había tocado que si usted no recuerda, porque es una palabra muy fuerte, muy poderosa e importante que nosotros entendamos y asimilemos. Si no recuerda, vaya ahí a la cuenta de YouTube donde están alzando todas las prédicas. Tómese el tiempo ahí en su casa, un tiempo, y dedíquese a escucharla, a entenderla, a asimilarla. Muchas cosas vendrán a su mente. Como se dice, ¿verdad? Se va a rasgar delante de nosotros lo ciego que somos, porque la palabra trae luz. Amén. En Romanos, hoy me toca a mí Romanos capítulo 3, del versículo 27 al 31, para los que quieran tomar nota e ir a la palabra junto a él. Igual el pastor me va a ayudar. Ahí. En verdad estamos viviendo estas enseñanzas que estamos teniendo. Yo siempre digo que somos un privilegiado porque la revelación que estamos teniendo en nuestros tiempos nos hace ver diferente acerca de lo que Dios ofrece para nosotros. Nos hace ver diferente la gracia de Dios. Nos hace ver diferente la fe que tenemos que tener, en quién debemos tener. Hay palabras claves durante todo este sistema de dar la palabra, de dar el mensaje, ¿verdad? Hay palabras claves y contundentes que es necesario que nosotros entendamos como cristianos. Por ejemplo, la justificación. ¿Se acuerdan de lo que es la justificación? ¿O la redención? Eso es algo que yo tengo que entender, tengo que saber. Eso es algo que yo tengo que abrazar y barajar de una manera práctica. La justificación es cuando Dios me ve como una persona que nunca ha pecado. ¿Por qué? Porque he puesto mi fe en Jesucristo. Entonces fue Él quien se encargó de eliminar todos mis pecados. Me hizo justo delante de Dios. Entonces Dios, cuando me ve a mí, me ve como una persona sin pecado. ¿Por qué? Porque ve a Jesús en mi vida. Y cuando Dios ve a su Hijo en tu vida, Él ve a un hombre que lo dio absolutamente todo, santo, puro, sin mancha. Amén. Entonces eso es la justificación para nosotros.
porque yo creo en el nombre de Jesucristo y lo que hizo en la cruz, entonces Dios me ve a mí como una persona sin pecado, limpio. Amén. La redención es una palabra clave que nosotros entendamos y comprendemos. Ella habla de que nosotros estábamos perdidos, pero Dios nos ha encontrado. Nos recuperó y ahora somos de su propiedad. Jesús nos redimió, vino al rescate de cada uno de nosotros. Pagó un precio muy alto por cada uno de nosotros. Ni siquiera podemos asimilar el precio que Él ha pagado, el oprobio que Él ha sufrido en la cruz, el castigo, porque todo el peso del pecado de la humanidad ha sido sobre su vida. Imagínense tener que soportar todo eso. No lo entenderíamos. Nuestra mente humana es muy cortita para poder asimilar eso. Pero si nosotros creemos en lo que Él hizo por nosotros, entonces nosotros somos redimidos por Él. Amén. La propiciación es otra palabra que nosotros tenemos que entender y comprender. Ella habla en el Antiguo Testamento de que Dios para apaciguar la ira de Dios era que las personas llevaban un ternero, ¿verdad? Algo para sacrificar. ¿Por qué? Porque esa persona que llevaba tenía pecados. Entonces Él decía en su mente y en su corazón de que yo tengo que apaciguar la ira de Dios porque yo he pecado, yo hice mal. Entonces esto que llevo va a ser sacrificado y su sangre apagará la ira de Dios sobre mi vida. Así funcionaban los sacrificios en el Antiguo Testamento. La propiciación por nuestros pecados hoy en día es Jesús. Él era el Cordero perfecto, quien dio su vida por nosotros, para apaciguar y calmar la ira de Dios por los pecados que nosotros teníamos. La ira de Dios no es calmada por las oraciones, no es calmada por flagelarse uno mismo. Muchas veces vemos, y seguramente muchos de nosotros hemos seguido como yo, que era considerado católico en aquel tiempo, ¿verdad? Vemos en esta religión, ¿verdad?, que normalmente uno se va de rodillas, ¿verdad?, una procesión, hace caminatas largas, la famosa ceniza y todas esas cosas. Justamente que ahora llega el tiempo de la Semana Santa, vemos mucho eso. Como que la persona ofrece algo porque siente la necesidad de estar bien con Dios, quiere apaciguar lo malo que hizo, ¿verdad? Pero eso no calma la ira de Dios por el pecado que nosotros cometemos. Tenemos que entender que Jesús es la propiciación por nuestros pecados. Dice en 1 de Juan 2:2, y Él mismo es la propiciación por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Amén. Así es que es importante que nosotros muchas veces nos detengamos, cerremos nuestros ojos y asimilemos la cruz donde Jesús ha dado su vida por nosotros. Imagínense, los pecados míos, la de ustedes y la de todo el mundo ha caído sobre Él con un peso tan fuerte, pero que eso fue suficiente para apaciguar la ira de Dios y nos dio hoy acceso a muchos privilegios que tenemos aquellos que creemos en lo que Él hizo. Él recibió todo lo que usted y yo merecíamos. La ira de Dios por el pecado cayó sobre el Mesías. Por eso Él merece ser honrado, glorificado, amado, exaltado cada día de su vida por usted, por mí. Él es merecedor de toda gloria. Amén. Versículo 27 y 28 de Romanos 3.
Dice, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Por cuál ley? ¿La ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Porque concluimos que el hombre es justificado por la fe aparte de las obras de la ley. Una palabra clave ahí. ¿Dónde está pues la jactancia? Un llamado a atención que hace el apóstol Pablo al pueblo judío. Y le está diciendo, ¿de qué se jactan ustedes? El hombre está acostumbrado a jactarse por lo que hace para Dios. ¿Verdad que vemos mucho? Nos han oído comentarios de hermanos cristianos muchas veces, de que ellos se jactan, ellos se orgullecen y hacen ver y saber a aquel que le está oyendo a las personas de lo que ellos hacen. Yo hice esto para Dios, yo soy un servidor, yo doy mi diezmo, yo ayudo al enfermo, yo he orado por aquel hermano, yo he llevado alimento a aquel que necesitaba. Nos jactamos de ello. Yo soy esto, yo hice aquello. Jactarse es presumir de lo que estoy haciendo por Dios. Y es el llamado a atención que el apóstol Pablo estaba haciendo al pueblo judío. Y dice la palabra, ¿dónde está pues la jactancia? Queda excluida. ¿Qué significa esto? No sirve. Todo lo que el pueblo judío estaba ofreciendo a Dios, ya sea por medio de la ley, de sus obras y de todo el acto ritual que ellos hacían y por el cual ellos se sentían orgullosos y se creían de que ellos tenían el cielo ganado, Pablo le está diciendo, queda excluida. No te jactes de eso. El apóstol Pablo en este verso 27 toca el orgullo de todos, tanto judíos, hoy en día a muchos cristianos, religiones, también naciones, quienes dicen que se puede alcanzar la paz interior, la comunión con Dios a través de cualquier religión o ideales hechas por el hombre. ¿Cuántas formas de religiones hoy vemos hoy en día? ¿Verdad que hay muchas? Mismo en el ámbito cristiano, se dividen muchas. Están los evangélicos, están los pentecostales y muchas divisiones. Se divide, banderas que el hombre ha levantado para decir, bueno, este es mi grupo, aquella es del otro y todas esas cosas. Y uno empieza a amar ese, cuando empieza a adentrarse en la doctrina que ellos ofrecen, empieza a amar, empieza a sentir orgullo y dice, el mío es la doctrina verdadera. Lo que yo hago, lo que yo ofrezco y lo que mi congregación hace es lo correcto. Se jactan de lo que están haciendo. Pero Pablo golpea el orgullo y les dice, no puedes jactarte de lo que tú haces para Dios. Mejor da gracia a Dios por lo que Él hace contigo. ¿Por qué? ¿Por qué jactarme? Si siendo que Dios es quien me dio absolutamente todo para que yo pueda hacerlo. Dios en su misericordia me permite levantarme día a día. Me permitió tener una familia, un trabajo, me permite tener salud. Me permite a través de su gracia y misericordia solucionar varios conflictos, problemas que puedan venir a mi vida. Y me da el privilegio de pertenecer a su pueblo, de asistir a una iglesia. Todo es Él, absolutamente todo. Si hoy estás aquí en este lugar no es porque dijiste, hoy yo voy a ir a la iglesia. No, ¿sabes qué? Fue el Espíritu Santo quien tocó tu corazón y te dijo, vos estás necesitando de Dios. Entonces, ¿yo cómo puedo jactarme en decir, yo tengo parte en esto? No. Siempre ha sido, siempre es y siempre será Dios quien va a intervenir en tu vida. Es lo que estaba diciendo el apóstol Pablo a los judíos. No se jacten, porque no sirve. Hoy tristemente muchas personas, hablando de cristianos, dicen, yo no necesito esto. Personas que han estado en la iglesia y se han apartado y han sufrido un percance con algún hermano o han sido dañados
por alguna persona o A o B motivo. Entonces se alejaron de alguna congregación. Entonces decidieron seguir su vida sin congregarse, sin venir a juntarse cuando la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que congregarnos como pueblo de Dios porque somos el cuerpo de Cristo. En ella nosotros aprendemos, en ella nos enseñan, nos estamos preparando, entonces empezamos a ser obreros para empezar a trabajar. Pero esas personas que han pisado y se han alejado de las congregaciones, hoy se jactan y dicen, yo no necesito congregarme. Yo tengo la palabra en mi casa, tengo en el móvil, yo oro las mañanas, alabo a Dios, escucho la adoración. Y uno se empieza a jactar ahí. Muchas personas yo he conocido diciendo estas cosas. Hablando un poquito acerca del orgullo, porque el jactarse es el orgullo que expresa el cristiano cuando dice yo hago esto por Dios. Entonces, jactarse es el orgullo que nosotros tenemos dentro. Sale a relucir. El orgullo siempre tiene vida propia. Si nosotros por medio del Espíritu Santo nos entregamos eso, siempre va a salir y se va a expresar al mundo. En Isaías 14, del 12 en adelante, Isaías 14, del 12 al 15 dice, vamos a hablar de un personaje muy especial, quien es nuestro enemigo. Dice en Isaías 14, 12 dice, ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana, hijo de la aurora? Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Pero tú dijiste en tu corazón, ¿dónde nace el orgullo? En el corazón. Pero tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo por encima de las estrellas de Dios, levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea, en el extremo norte. ¿Seguimos, pastor? Subiré sobre las alturas de las nubes, me haré semejante al Altísimo. Sin embargo, serás derribado al Seol, a lo más remoto del abismo. Lucero es un ser creado por Dios para rendirle adoración a Dios. Ese era su propósito. Él era el encargado de manejar las adoraciones para Dios. Pero ¿qué se generó en su corazón? Un orgullo. Él se jactaba de lo que él era. Yo puedo hacer esto. Soy un ser creado con muchos talentos, con muchos dones. Yo tengo este poder. Entonces yo puedo subir al Altísimo, al cielo y ser semejante al Altísimo. Puedo sentarme inclusive al lado de Dios. En pocas palabras, Lucero quería destronarle a Dios del lugar donde estaba. Él pensó que podía hacerlo. ¿Cómo respondió Dios? Sin embargo, serás derribado al Seol, a los más remoto del abismo. De estar en el cielo, delante de la presencia de Dios, para adorarle, para exaltarle. ¿Dónde es su lugar hoy en día? Dice ahí, a lo más remoto del abismo. Y cambió absolutamente su ser, porque él ahora es el mismísimo diablo, nuestro enemigo número uno. Imagínense, un ser creado para una cosa y termina siendo otra. El jactarse es peligroso, porque ella alimenta el orgullo, que a nosotros los cristianos es muy peligroso. El decir, yo hago esto, yo hago aquello. Sin embargo, es Dios quien se manifiesta en nuestras vidas para hacer todo aquello que estamos haciendo. Todo lo que somos, tenemos y podemos dar es gracias a Dios. Pero el orgullo me hace pensar que yo puedo muchas veces con mis fuerzas. Las nuevas influencias hablan mucho de que hoy podemos ser dioses de nosotros mismos. Verá que hay muchos influencers, hay muchas personas que levantan ideologías y uno dice, cuando los escucha, analiza y entiende de que yo puedo con esto. Yo tengo la capacidad suficiente
para hacer todo. Yo no necesito de nadie más. Vemos muchas veces en los estados de cristianos quienes dicen, yo puedo ser yo misma, yo me amo como soy. Y muchas otras frases, ¿verdad?, que salen a relucir, ¿verdad? Pensamos que nosotros podemos ser dioses de nosotros mismos. Y al estar haciendo eso, estamos dejando de depender de Dios. Y eso es peligroso. Principalmente para un cristiano. Es muy peligroso. El orgullo hace que yo crea en lo que hago y no en lo que Dios hace por mí. ¿Verdad que fiel es Dios? Porque Él está viendo cómo vos estás actuando, cómo yo estoy actuando. Él está viendo. Y sin embargo su misericordia y su amor y el amor que tiene por nosotros hace que nosotros sigamos. Porque tranquilamente puede hacer así. Vete de aquí. Te puede eliminar. Tiene el poder, pero suficiente para hacer eso. Pero Él es misericordioso. ¿De qué puedes jactarse entonces? Si Dios lo ha hecho todo. Pablo dice, la jactancia queda nula ante Dios. Cristiano es entonces creer en lo que Dios hizo a través de su Hijo Jesús en mi vida para llegar a Él. Cristianismo es creer en todo lo que Dios hace por mí. Amén. Entonces ningún hombre puede jactarse de lo que hace para Dios. No puede jactarse en decir, merezco el cielo porque hice esto, porque hago aquello, porque sirvo en la iglesia, porque no falto en los cultos. Entonces uno se cree en la mente que ya tiene asegurado todo y se jacta de ello. Tu orgullo está saliendo a relucir ahí. En la palabra habla también de que muchos se van a jactar delante de Jesús. Van a decir cuando estén allá delante del trono, van a decir, hey, mi Señor Jesús, yo sané enfermos por medio de tu nombre, yo hice esto, yo hice aquello, yo he servido, he dado mi vida a servicio por la obra. ¿Y sabe cuál es la respuesta de Jesús? Porque en su corazón había orgullo. Apartaos de mí, hacedores de maldad, nunca os he conocido. ¿Hasta dónde puede llevar el orgullo y el jactarse? Es lo que Pablo estaba diciendo al pueblo judío. No sirve jactarse, no sirve, pueblo judío, todo lo que estás haciendo y decir yo merezco esto, yo merezco esto de parte de Dios, merezco el cielo. No, no sirve. Un pecador tiene tanto derecho de estar en el cielo como Cristo, porque ha creído en la obra redentora y no en su propio sacrificio. Como le estaba hablando a aquel ladrón que estaba crucificado junto a Jesús. Creyó él en lo que Jesús estaba haciendo. ¿Cuál fue su recompensa? Estar en el cielo con Él. Para nosotros los cristianos tiene que ser fuerte en nosotros el creer. ¿Qué es creer? ¿Qué es creer? Pues yo puedo decir de boca para afuera, en mi corazón, mi ser, en mi mente no asimila. ¿Qué es creer? Hoy vos salís afuera y preguntás a 30 personas, las 30 te van a decir, ¿crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Pero ¿qué es para ellos creer? Creer es obedecer a lo que Dios me pide. Creer es obedecer. Creer es estar en la voluntad de Dios. La voluntad de Dios dice que es agradable, es perfecta para cada una de nosotros. Si nosotros creemos eso, eso es lo que vamos a tener. Pero si eso no pasa en nuestra mente y en nuestro corazón, estamos cerrados. Puedes sentarte aquí en este lugar 30, 40 años y vas a seguir igual. Verso 29 y 30 de Romanos 3. Pablo está haciendo otra pregunta. Dice, ¿o es Dios el Dios de los judíos solamente?
No, ¿no es también el Dios de los gentiles? Sí, también de los gentiles. Porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. ¿Es solamente Dios el Dios de los cristianos? O como dice la palabra, ¿es solamente Dios el Dios de los judíos? Pablo está diciendo, no. Nuestro Dios es el Dios de todas las naciones. Muchas veces nosotros siempre nos hacemos esta pregunta, ¿verdad? ¿Qué pasa con las otras naciones que no veneran a Dios? Que no reconocen a Dios como su Dios y que tienen otras religiones, que tienen otras doctrinas. ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con los musulmanes, los árabes, los hindúes, los chinos, los japoneses? ¿Qué pasa con África? Donde hay diversos tipos de religiones, costumbres que ellos siguen. ¿Qué pasa con ellos? Hechos 17:26 dice: de uno solo Dios hizo todas las naciones del mundo para que habitaran sobre toda la superficie de la tierra, habiendo determinado sus tiempos y las fronteras de los lugares donde viven. De un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y determinó los periodos de su historia y las fronteras de sus territorios, dice en la versión nueva, versión internacional. Entonces, ¿quién creó todas las naciones? Dios la hizo. Dios hizo a cada uno de sus habitantes las fronteras que ellos iban a tener, a determinar. Todo, absolutamente todo es planeado por Dios. Entonces, Dios ama a todas las naciones porque Él las creó. Ahora, yo me hago esta pregunta: ¿qué pasa con aquellos que no tienen a nuestro Dios como su Dios y ponen a su Dios a Alá, a Buda y muchos otros dioses? ¿Qué pasa con ellos? Dice en Apocalipsis 5:9. Apocalipsis 5:9. Y cantaban un cántico nuevo diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Y entonaban, en la nueva versión internacional dice: y entonaban este nuevo cántico: digno eres de recibir el rollo escrito y de romper sus sellos, porque fuiste sacrificado y con tu sangre compraste para Dios gente de toda raza, lengua, pueblo y nación. Entonces, por medio de lo que nosotros hacemos como hijos de Dios, porque nosotros estamos comprometidos en conformar la gran comisión que Jesús dejó a su pueblo, que es de ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, por todo el mundo, por todas las naciones, a cada rincón de ella. Entonces, aunque no todas las naciones reconocen a Jesús, aunque no todas las naciones reconozcan a Jesús, Él hará para su pueblo de ellas. Jesús, como dice en la palabra, va a comprar y va a levantar de todas las naciones para su pueblo. Quizás muchos países musulmanes, muchas naciones musulmanes no tengan a Dios como su Dios y a Jesús como su Salvador. Pero los obreros cristianos, los misioneros están trabajando en ella y están haciendo llegar el mensaje, la buena noticia a aquellas personas. Entonces ya hay almas compradas, así como dice: con tu sangre compraste para Dios a gente de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Es increíble la obra redentora de Dios.
para todas las naciones. Entonces, Pablo está diciendo, ¿es solamente Dios el Dios de los judíos? No, es de todo el mundo, es de todas las naciones. A todas las naciones Dios ama. Ninguno es despreciado, todos somos amados por la gracia de Dios. Entonces debemos de anunciar el Evangelio. Muchas veces, no muchas veces, siempre, la mayoría, nuestra nación es estar ahí en nuestro barrio, nuestro vecino, nuestros parientes, a quien nosotros debemos de anunciar las verdades que nos hizo libre primeramente a nosotros. Anunciar el Evangelio de Jesucristo. Muchos de nosotros, todos los que estamos aquí, tenemos la intención de que mi tío, mi tía, mi primo, mis amigos, la gente del trabajo llegue a Cristo. Porque esa es la misión que tenemos. Pero no lo hacemos. Muchas veces no lo hacemos. Y ninguno es despreciado por Dios. Ninguno es despreciado. Vos no podés decir por tu pariente, no, él no merece porque él es argelo, es malo. ¡Hey, ñaña hoy! Y nos jactamos de eso, nos jactamos de lo que Él ofrece, lo que Él da, la reacción. Pero para Dios, Él es amado. Y Jesús pagó un alto precio también por Él. Salmos 96 del 1 al 4 dice, Salmos 96 del 1 al 4. Entra a buscar. Salmos 96 dice, canten al Señor un cántico nuevo, canten al Señor toda la tierra, canten al Señor, bendigan su nombre, proclamen de día en día las buenas nuevas de su salvación. Cuenten su gloria entre las naciones, sus maravillas entre todos los pueblos, porque grande es el Señor y muy digno de ser alabado, temible es Él sobre todos los dioses. Él quiere darse a conocer a todas las naciones por medio de nuestras vidas. Entonces Pablo le está diciendo al pueblo judío, ¿es Dios solamente tu Dios? No, es de todo el mundo. Entonces tu trabajo es dar a conocer al Dios que te salvó, a Dios que ofreció su Hijo en sacrificio en la cruz. Y nos está diciendo a cada uno de nosotros lo mismo. ¿Es Dios solamente tu Dios? No, también es el Dios de tu tío, de tu tía, de tu prima, de tu vecino, de tu barrio, de tu nación, de tu país y de todas las naciones. Él es el Dios de todos. Y nosotros tenemos que ser luz. Fuimos llamados a pronunciar las verdades de nuestro Señor Jesús. El cristianismo, o sea yo, debe traspasar todas las barreras culturales, étnicas, políticas, idiomas. Debe llegar a todas las naciones y hacer conocer el nombre de Jesús. Nosotros como cristianos debemos traspasar cualquier problema, cualquier malentendido, cualquier enojo que me ofreció esa persona que hoy día no está acá. Cualquier rencor. Nosotros como cristianos debemos ofrecer el amor que Jesús nos enseñó. Porque Él no dijo, no, yo no voy a amar a Hugo porque demasiado pecora. Estoy viendo acá sus listas ahí, pucura. No dijo eso. Dio su vida por mí. No dudó en hacerlo. Fui comprado, fui justificado. Él me redimió. Él cargó el precio del pecado sobre su vida. Entonces nosotros como cristianos debemos pasar todos esos inconvenientes, esas barreras que se ponen para llegar a las personas y anunciar lo que nosotros tenemos. Porque lo que nosotros tenemos es vida eterna por medio de Jesús.
Imagínese usted, tiene eso, tiene ese regalo. Y sabe bien porque usted cree en Jesús y lo que hizo. Usted tiene el cielo asegurado, una eternidad con Jesús. ¿Y aquel pariente? ¿Y aquel amigo? ¿Y aquel compañero de trabajo? No merece eso que usted tiene porque usted lo ha recibido por gracia. Y dice la palabra que por gracia nosotros también debemos dar. Hay algo también que como cristianos nosotros conocemos la verdad. Yo conozco que Jesucristo me salvó y reconozco que Él es el camino, la verdad y la vida, quien me conduce al Padre. Ahora yo tengo el trabajo de ir y proclamar el Evangelio a toda criatura, de hablar de las verdades de Jesús. Eso que hace el cristiano va en contra del pluralismo religioso. ¿Qué es el plural? ¿Saben qué es lo que es plural? Conjunto de cosas. El pluralismo religioso es el conjunto de religiones a quien nosotros como cristianos nos vamos a enfrentar. Yo me acuerdo cuando era católico, porque yo venía con esa tradición que me enseñaron mi madre, mis tíos. Yo crecí en eso. Para mí, un Viernes Santo caminar era pisarle a Jesús. Nos enseñaba que no debíamos correr, jugar, nada, porque lo estábamos haciendo y estábamos pisando a Jesús. Entonces yo creía eso, amaba eso. Ahora cuando vino el Evangelio, alguien me habló y se opuso a lo que yo creía, yo pise. El orgullo ahí se despertó. ¿Y vos quién sos para venir a decirme que mi religión no cuenta, no vale? Y me estás trayendo eso. ¿Saben qué? A eso nos enfrentamos nosotros los cristianos cuando llevamos la verdad del Evangelio a las personas. Vamos a chocar con ellos. Y si eso está pasando, estás bien. Va a estar mal si es que vos aceptás lo que ellos están creyendo, porque lo que están creyendo es erróneamente. Le están dando al blanco equivocado. Y a darle al blanco equivocado, eso los conduce, ya saben, a qué eternidad. Cuando esto pasa, cuando usted habla de la verdad, esto amenaza el pluralismo religioso. ¿Qué es esto? Los musulmanes tienen sus dioses, los hindúes tienen sus dioses, los católicos tienen sus dioses, hablando aquí de nosotros. Cuando la verdad actúa, ocurre un conflicto, una guerra espiritual. Es lo que yo le estaba explicando. No va a ser fácil convencer, pero fuimos llamados a eso. Y dice la palabra que la tierra y el mundo van a pasar, pero la palabra de Dios nunca va a pasar. Lo que vos le vas a ofrecer, porque vos le vas a ofrecer a aquella persona que no está en Jesús, le vas a ofrecer a Jesús. Tú con tu vida y con testimonio le dirás, ¿sabes qué? Jesús hizo eso por mí. Él perdonó mis pecados y hoy yo soy otra persona porque me hizo nueva criatura. Yo te invito a que creas en eso, a que abraces eso. Ellos están muy acostumbrados a confiar en algo que no es Dios, ya sea por cultura, por tradición, por herencia, pensando que pueden alcanzar la presencia de Dios por medio de esos. Pueden alcanzar ellos la presencia de Dios. Pueden alcanzar ellos el cielo por medio de lo que creen. Esa es una pregunta para ustedes. ¿Pueden hacerlo? La salvación no es dada por el sistema religioso impuesto. O sea, lo que recibimos cuando éramos chicos, cuando hablé en mi caso, cuando heredé algo, sino por la fe en Jesucristo. Nosotros los cristianos debemos proclamar el Evangelio con persuasión, oración y amor. Es lo que nosotros debemos ofrecer cuando llevamos el mensaje a las personas. Tenemos que ser muy tolerantes. Los frutos del Espíritu Santo tienen que estar reflejados en tu vida para que ellos crean. Porque yo puedo ir a dar el mensaje de Jesús
y decir, Dios es salvación, Jesús debe salvarte, tiene que cambiar tu vida. Pero sin embargo, Él está viendo en mi vida actitudes que no concuerdan a lo que yo estoy hablando, diciendo o expresando. Entonces Pablo, con este pequeño mensaje, rompe con todas las estructuras y pensares que tenían los judíos en aquel tiempo. Entonces, nosotros tenemos que ver que las personas quienes no están aquí y que amamos, quienes son nuestros parientes, nuestros amigos y demás, etcétera, tenemos que tener el trabajo, la misión de que ellos dejen de poner su esperanza en falsos dioses, en falsas religiones. Tenemos el trabajo de hacer que ellos pongan su fe en Jesús, el Dios verdadero, aquel que nos brinda salvación. Muchos hoy en día, cuando hay conflicto, seguramente escucharon esto, cuando vos defendés tu postura. Muchos hoy dicen, tú adora a tu Dios y yo al mío. ¿Verdad que escuchamos? Vos andá en tu iglesia tranquilo, a mí déjame con esto. Mi forma de adorar, de creer en Dios es esta. Ahora, si yo me entrego en eso que Él está diciendo y digo, bueno, ya está, ya hice el intento, y en ella no aplicaste la oración, el amor, el modelo de vida que yo debo tener, si dejamos que esto pase, estaremos enviando a personas al infierno. Así de simple. Si nosotros bajamos los brazos con aquel que es terco y duro de corazón, lo que vamos a ganar es otra cosa para ellos, y no la eternidad con Jesús. Por eso es importante que el cristiano ore, entregue su vida, abrace la nueva criatura que Jesús ofrece a cada uno de nosotros. Cambiemos nuestras actitudes. Entonces vamos a ir con un mayor peso. ¿Por qué? Porque todo lo que Dios está pidiendo, estamos haciendo su voluntad. Entonces Él va a actuar. Y yo en oración meto el nombre de mi gente, de mi amigo o de quien fuese. Porque es el Espíritu Santo quien va a traer convicción a su mente y a su corazón. Dice ahí una parte, porque en verdad Dios es uno, el cual justificará en virtud de la fe a los circuncisos y por medio de la fe a los incircuncisos. Hay una palabra clave al comienzo de este versículo que dice, porque Dios en verdad es uno. Hay un solo Dios. No existe otro Dios que se asemeje a Él, que pueda llegar a su nivel, que pueda llegar a tener el poder que Él tiene. Hay un solo Dios, uno solo, y ese es el cual nosotros confiamos. Cuando dice Dios es uno, está diciendo no hay otro más, solo Él. Pero el hombre, como sabemos, ha creado muchos dioses. Imagínense tener una lista aquí de dioses creados por el hombre a través de la historia de la humanidad. Miles hay, miles. Pero hay un solo Dios. Hay uno solo, y hablar de ello amenaza al pluralismo, es lo que le estoy diciendo. Cuando vos estás diciendo lo que yo estoy siguiendo es lo verdadero, lo que tú estás siguiendo es erróneo, entonces ahí vas a tener conflicto con quien estás hablando, porque vas a tocar su orgullo, vas a tocar su estructura, lo que le enseñaron, la herencia que recibió y muchas otras cosas. Entonces por eso es tan importante expresarnos nosotros en amor. Los cristianos muchas veces nos creamos, Dios, por ejemplo, la necesidad de tener éxito. Pensamos que para nosotros los cristianos es necesario que yo tenga éxito para que la gente vea de que yo le pertenezco a Dios. Y trabajamos detrás de ello. Nos desvelamos día y noche. Hacemos que eso sea un Dios en nuestras vidas. Y no permitimos que Dios obre.
Nuestra creencia en un solo Dios significa que no aceptamos otros dioses y religiones como verdades salvadoras. ¿Me entiende? No consideramos a otro que no sea nuestro Dios verdadero. Es lo que hacemos. En la condición en que usted está, con el mensaje que usted ha recibido, cómo Jesús se le reveló a su vida, y ahora usted entiende que es salvado porque creyó. Y viene un musulmán y le presenta la ¿qué hará? ¿Verdad que lo va a rechazar? Porque en verdad asimila y entiende que hay un solo Dios. El Dios que creó todas las cosas. El Dios que envió a su Hijo único a salvar mi vida. Hechos 4:12, un versículo muy conocido. No aceptamos otros dioses porque en esos otros dioses no hay una salvación que nos acerque a Dios. Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos. En ningún otro hay salvación. Dios nos dio otro nombre a los hombres en que podamos ser salvos. Solamente el nombre de Jesús. Solamente en ese nombre nosotros podemos ser salvos. A Pablo no le importaba con anunciar las verdades del Evangelio llegar a tener enemigos, porque vaya que sí las tuvo, ¿verdad? Leemos la palabra, se fue preso, le pegaron, le asaltaron, le humillaron, muchas otras, quedó náufrago, muchas cosas él padeció a causa del Evangelio, ¿verdad? Y se ganó muchos enemigos por la verdad que le estaba diciendo en público a las personas, porque estaba tocando el orgullo mismo de las personas, tratando de incrustar el mensaje verdadero de Jesús. Pero a él no le importaba tener enemigos, él sufría lo propio también. El castigo, ir a la cárcel, el ser rechazado, muchas veces pasar hambre. A él no le importaba, a él le importaba a las personas a quienes le llegaba el mensaje. Eso era lo importante para él. Debe ser lo importante para nosotros. Dejar de lado las rencillas que siempre van a haber. Dejar de lado el odio que te ofrece el otro, porque siempre van a haber. Igual dar el mensaje de Jesús. Porque esa persona necesita, al igual que tú, ser salvada por medio de Jesús. No hay otra forma y nombre para ser salvo, solo Jesús. Versículo 30, 31, pastor, de Romanos. Anulamos entonces, dice el versículo 31, ese ya leí, pastor. Anulamos entonces la ley por medio de la fe, de ningún modo, al contrario, confirmamos la ley. Pablo está diciendo, el mensaje del Evangelio avala la ley, la fortalece. Porque los judíos se estaban preguntando, entonces, ¿para qué sirve la ley si vos no estás diciendo esto? Que yo no puedo jactarme porque tengo la ley y tengo a Dios, quien dice que nosotros somos su pueblo. Entonces, ¿para qué la ley? ¿Para qué sirve? ¿De qué sirve? Pablo le está diciendo, entonces vamos a anular la ley por medio de la fe, de ningún modo. Como les dije, ¿de qué te ayuda la ley a vos? A reconocer que soy un pecador delante de Dios, es lo que está diciendo. Porque en la ley y en los mandamientos dice, por ejemplo, no matarás, no mentirás, no hurtarás, no adulterarás, no dirás mentiras. La ley de Dios revela mi necesidad de su gracia, pero no me salva. La ley no podía salvar. Dice ahí en Gálatas 3:24, y ella explica, la ley
¿Y para qué sirve? Gálatas 3:24. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía para conducirnos a Cristo, a fin de que seamos justificados por la fe. Vuelvo a leer. De manera que la ley ha venido a ser nuestro guía. ¿Qué es un guía? Alguien que te conduce a algo que vos querés saber, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Ese es el trabajo de la ley. Vino a ser guía para nosotros, vino a hacernos entender de que nosotros pecadores, por la condición que tenemos, necesitamos de la salvación de Jesús. ¿Y cómo lo haríamos? Por medio de la fe en Él. Entonces la ley nos conduce a la persona de Jesucristo. Es lo que Pablo le estaba diciendo a los judíos. La ley me pone ante Dios como pecador y ella me guía a Jesús. No me guía a ser judío, musulmán, católico, y etcétera, etcétera, etcétera. Ella me conduce a Jesús. Esa es la esencia del cristianismo. Y cuando estás en Jesús, eres redimido, justificado, eres amado. Entonces tú empiezas a entender tu verdadera identidad ahí. Entonces cuando eso pasa, cuando yo entrego mi vida a Jesús y entiendo que por la ley yo soy un pecador y necesito de Jesús y lo acepto como Señor y Salvador, Dios ya no me ve como pecador porque he puesto mi fe en Jesús, quien pagó el precio, y ese es nuestro Dios y el de todas las naciones. Entonces, ¿en quién confiaré? ¿Dónde tiene que estar mi fe puesta como cristiano? El pastor dijo en la prédica pasada, nuestra fe tiene que estar en Jesús, fundamentada en Él, así como dice en la palabra, para conducirnos a Cristo a fin de que seamos justificados por la fe. Nuestra fe tiene que estar en Jesús, nosotros como cristianos. Jesús, Él es el autor de la fe. Póngase de pie, por favor. La palabra dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Inclusive la fortaleza viene de Dios. Inclusive la fortaleza viene de Dios. No hay de qué jactarse, dice Pablo. No hay de qué jactarse. Por el contrario, usted en la condición en que está, dé gracias por lo que es, por lo que recibe, por lo que seguirá recibiendo. Dé gracias por lo misericordioso y fiel que es Dios consigo mismo para con usted, y que le ha dado el regalo precioso, ese ser divino y maravilloso que se llama Jesús, quien vino a dar su vida por nosotros, pagó un alto precio por ello, fue rechazado, escupido. Imagínense todas las barbarias que él tuvo que escuchar. Dice en la palabra ahí en Isaías, ¿verdad?, que él fue molido. Nosotros vemos esa película La Pasión de Cristo y nos estremece, ¿verdad? Cómo entra ese látigo acá y le arranca parte de la carne. Cuando Isaías dice, fue molido. ¿Qué es molido? ¿Sabes lo que es una carne molida? Es impresionante lo que él recibió en esto. Nosotros por ahí vemos esta cruz tan lindo y bonito, todo bien lijado, pintadito. La cruz que tuvo que llegar Jesús fue una cruz muy pesada. En ella no hubo compasión para él, no hubo misericordia. Fueron azotes, fueron rechazos, fueron clavos que entraron en sus manos, en sus pies. Fue esa lanza que entró en su costado. Y lo hizo por vos, lo hizo por mí. Qué increíble. Ese es un amor gigantesco que nosotros tenemos que entender y comprender. Y que tenés que asimilar que ese tío, esa prima, ese pariente también tiene que recibir eso. Jesús lo hizo por todos nosotros. Lo hizo tú por todos nosotros. Encierra tus ojos. Vamos a dar gracias a Dios. Entonces, sentíte privilegiado de verdad. Jesús te ama. Dios hizo algo maravilloso en tu vida.
y lo hizo ya por toda la eternidad. Si vos estás empezando a amarle a Él, no es porque, wow, estoy empezando a amar a Jesús. No, la palabra dice que Él nos amó primero a nosotros. Él demostró ese amor por nosotros. Entonces, ¿cómo no dar gracias con mi vida? ¿Cómo no dar gracias con mi ejemplo? ¿Cómo no adorarle? ¿Cómo no exaltarle? ¿Cómo no ser luz para aquellas personas que viven en la oscuridad? Levanta tus manos. Vamos a darle gracias a Dios. Gracias por el privilegio enorme, porque hoy nosotros somos hijos, somos hijas. Por medio de Jesucristo hay acceso al Padre. Él vino a hacer el camino, la verdad, la vida. Gracias, Señor. Gracias, Jesús, mi Señor y Salvador. Qué maravilloso fuiste, mi amado Santo. Aún no asimilo lo que has hecho, mi Señor, en la cruz del Calvario. Pero yo te doy gracias por lo que hiciste, porque verdad entiendo, mi Señor, que nunca podría lograrlo con mis fuerzas, con mis acciones, mi Señor. Llegar al cielo para mí es imposible sin ti. Es imposible, Señor. Pero tú fuiste el Cordero perfecto que dio su vida, su sangre. Todo lo diste en esa cruz del Calvario, mi Señor. Tú pagaste el precio por mis pecados. Te hiciste puente para tener acceso a tu Padre. Gracias. Gracias, de verdad, decíselo. Gracias, decirle. Gracias, mi Señor Jesús. Leva tu rostro al cielo y decirle: gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, de verdad. Gracias, mi amado Jesús. Tú eres maravilloso. Tú eres maravilloso con nosotros. Gracias, mi Señor, por este privilegio maravilloso que tenemos de pertenecer, de saber que tú nos compraste, nos redimiste, mi Señor, que pagaste un precio alto por nosotros. Gracias, mi Dios. Gracias por la vida de cada uno de mis hermanos, quienes están entendiendo y asimilando, mi Señor, lo que tú eres, mi Señor, lo que tú has hecho. Gracias por esta palabra, Dios mío. Gracias por permitirnos como pueblo adorarte. Gracias por este remanente que has levantado, Dios mío. Permítenos, mi Señor, ser luz a todas las personas. Danos la valentía, el coraje, mi Señor, de hablar de lo que tú hiciste por nuestras vidas a las demás personas. Porque tú eres Dios de todas las naciones, mi Señor. La salvación que tú ofreces es para todos. Santo, santo. Gracias, Dios mío. Te bendecimos. Gracias, Padre.